Hola a todos, bienvenidos a este webinar que se trata de entender los sistemas de respaldo y almacenamiento de energía enfocado en las soluciones que tenemos con Victron Energy. Hoy vamos a enfocarnos en ver fundamentos, entender mucho de la marca y que nosotros podamos entender cómo diseñar un sistema de respaldo desde cero, entender todas las variables del cliente y con esto poder diseñar los sistemas que nosotros esperamos para esta temporada de apagones. Hoy me va a acompañar mi tocayo, David Gutiérrez, Country Manager de Victron, que está aquí con nosotros. Tocayo, ¿algo que quieras Tardes. decir antes de arrancar? ¿Todo bien? Muchas gracias por invitación. Saludos a todos. Vientos. Ahí, si me pueden ayudar a confirmar que nos están escuchando todos y que se escucha bien el audio, nada más para comenzar y poder hacer esta presentación como debe ser. Hoy vamos a hablar sobre respaldo con Victor Energy, pero antes de comenzar con la materia, quiero explicarles un poco el contexto sobre un poco cuál ha sido mi camino y por qué me gusta tanto esta marca y por qué me gusta diseñar sistemas específicamente con esta marca. ¿Ok? Todo comienza en el 2022 porque ahí fue cuando yo me comencé a especializar en sistemas de almacenamiento. Tengo yo ya 6 años trabajando en la industria, 4 dedicados a solar y 2 en específico enfocado en almacenamiento de energía. ¿Qué pasó en el 2022? Conozco al señor que nos está acompañando el día de hoy, David Gutiérrez, y también conozco a Víctor San Román, que era mi ingeniero en ese momento, y me comienzan a explicar sobre la filosofía, cuáles eran las aplicaciones que podíamos hacer con Victron, y me llevó a un camino. Yo en ese momento solo conocía soluciones en donde podríamos estar haciendo la integración de baterías en un equipo todo en uno, pero en ese momento conocí la modalidad y la filosofía sobre Victron. ¿Qué fue lo que pasó? Que yo a partir de ahí comencé a explorar sobre todas las aplicaciones y las cosas que podíamos hacer. ¿Ok? Comencé, vi esta primera imagen y dije, ok, pues va, de ahí entiendo el Fronius, veo qué es lo que está ahí y después comencé a entender estos diagramas y dije, ah, pues mira, puedo acoplar paneles solares, pero en un inversor de interconexión, qué rollo, ¿no? Luego vi que podemos acoplar paneles solares en diferentes puntos y en diferentes zonas de los sistemas. Luego comencé a ver estos diagramas que eran algo complejos y bastante complejos. Y después de esto dije, ok, ¿qué rayos es esto? ¿No? A final de cuentas, creo que la complejidad de Victron está en su mayor atributo, que es la flexibilidad que tenemos a la hora de diseñar este tipo de sistemas. ¿Ok? Y hoy condensaremos, hoy y mañana condensaremos 2 años de experiencia más 4 años en solar para llegar a una conclusión, que es The Blue Way o la manera azul en la que podemos ofrecer las cosas y ofrecer este tipo de aplicaciones. ¿Ok? De aquí, Tocayo, te cedo la palabra para que nos expliques un poco sobre Victron y nos concedas un poco sobre por qué tenemos que estar utilizando esta marca. Ok, a ver, aquí voy a compartir pantalla. Ahí está, ahí se ve, ¿no? Perfecto. Ok. Ok, bueno, pues buenas tardes a todos. Yo les voy a platicar un poquito acerca de la marca. Como saben, es una empresa holandesa. Victron es una empresa que inicia operando para barcos. Este año cumplimos ya 50 años. Bueno, la empresa cumple 50 años desde que empezó a laborar. Em, Esta persona que ven aquí es Reinaud Bader. Y bueno, sus productos se hicieron muy famosos por incorporar barnices acrílicos y revestimientos epóxicos que protegen a los equipos en las condiciones de humedad, salinidad y calor. Em, en los últimos años, la empresa ha crecido muchísimo, exponencialmente. Es una empresa que vende más de 500 millones de euros en el mundo.
tiene una plantilla de aproximadamente 150 personas, en donde más del 30% están dedicados únicamente a innovación y desarrollo. Los ingenieros que están desarrollando los productos, nuevas aplicaciones, nuevo software y nuevo hardware. El software que nosotros ofrecemos tiene muchísimas funciones, es una herramienta muy poderosa, tiene posibilidades de ofrecer gestión remota, monitoreo y personalización que prácticamente nadie más en el mercado lo tiene, porque Victron se dedica a desarrollar el hardware y el software en la misma oficina. Y entonces los proyectos es muy rápido que empiecen a evolucionar porque si un ingeniero necesita hacer una comunicación con otro equipo, pues esas personas están en la misma oficina y es muy fácil que puedan hablar y ponerse de acuerdo. Además de que como el Victron desarrolla todo, los proyectos avanzan mucho más rápido que si se subcontratara. ¿Qué beneficios tiene, qué beneficios ofrecemos y cómo se ve el mercado en México? Pues es esa garantía y confianza en el equipo, más de 50 años desarrollando tecnología. Ofrecemos 5 años de garantía base, se puede extender hasta 10. Es un equipo muy versátil, con múltiples interfaces de uso, configuración local, configuración remota, monitoreo de múltiples variables, algoritmos para proteger la batería, productos para proyectos grandes, compatibilidad con una gran variedad de baterías de litio y sobre todo que el mismo sistema lo puedas configurar para diferentes aplicaciones, como backup, peak shaving, microredes, off-grid y muchas cosas más. En México, el año pasado crecimos un 22%, que ese parámetro se ve bastante sesgado porque realmente lo que está midiendo es el volumen de ventas, pero los precios de Victron el año pasado bajaron bastante. En volumen de instalaciones estamos creciendo prácticamente un 100% en México. Cada vez hay más productos azules por ahí. Es una marca muy reconocida, la gente la prueba y se da cuenta que es muy confiable y por eso estamos creciendo cada vez más día con día. Obviamente, de la mano está que las fallas en la red cada vez son más comunes. Tenemos en muchas zonas donde ya no alcanza la capacidad instalada de CFE y los usuarios están buscando alternativas para poder tener mayor seguridad energética. Entonces, los mercados más importantes para nosotros en México es los sistemas aislados y los CSS. Dentro de ESS existe peak shaving y existe backup. Nosotros lo vemos dentro de ese concepto. Por segundo lugar están los generadores híbridos, que es la combinación de un generador y un sistema de paneles solares y baterías. Tercer lugar, el mercado marino y cuarto lugar, Arby y otros. ¿Qué sigue? Bueno, aprovechar este impulso, aprovechar este momentum en donde estamos encontrando que los usuarios cada vez están más confiados. Hay una recomendación boca a boca de usuarios que tienen problemas con la red, de intermitencia. Si tú tienes un catálogo de proyectos, es mucho más fácil que puedas vender a otro cliente. Y además, pues bueno, hay una necesidad latente en el mercado. También se empieza a confiar más en los sistemas con baterías. Anteriormente, con sistemas de ácido plomo, era bastante complicado hacer un dimensionamiento y un proyecto que pudiera ofrecer o entregar lo que se estaba ofreciendo. Y con litio es mucho más sencillo prácticamente todo. Además de que los costos cada día están bajando más, es más accesible para todos este tipo de tecnologías. ¿Qué hace Victron en el mundo? Bueno, tenemos más de 2.500 distribuidores altamente capacitados. Tenemos más de 800,000 sitios gestionados remotamente. Centros de reparación en todo el mundo. Millones de instalaciones, una red de soporte global. Y ser un distribuidor global nos hace tener mucho inventario. Tenemos mucho stock. Siempre hay productos disponibles para todos nuestros clientes. ¿Y cómo se ve el mercado mexicano? Eh, como les digo, hay un momento importante para el almacenamiento de energía, no solamente por las necesidades energéticas del país y las deficiencias de la red,
sino también por el cambio en las legislaciones, que se habla mucho de que una parte del net metering o posiblemente toda vaya a desaparecer. Sabíamos que esto iba a pasar en algún momento, se ve más cerca cada vez, ya no solamente la península de Baja California va a tener este tipo de esquema o em, este cambio de no poder inyectar a la red, sino que va a empezar a verse en diferentes tarifas, desde mi punto de vista, y luego a diferentes estados. En la parte de competencia, bueno, hay cada vez más competencia en este mercado. Evidentemente es un mercado que está creciendo, es un mercado que está creciendo en todo el mundo. En México va a crecer exponencialmente en los próximos años y creo que hay muchos mercados en los cuales se puede explotar el almacenamiento de energía. Pero el backup, que es de lo que vamos a hablar hoy, pues siempre es el más sencillo, es el mercado al que podemos acceder más fácilmente si tu empresa está transicionando de ofrecer soluciones fotovoltaicas interconectadas a la red a soluciones con almacenamiento. Porque el backup va a ser el más sencillo de calcular, evidentemente va a ser el más barato para tu cliente, porque la batería almacenará solamente por un par de horas. Em, y tú ya tienes una cartera de clientes a los que ya le instalaste un sistema de interconexión, los cuales ahora, si están teniendo problemas con la red, puedes adaptar ese sistema para tener un sistema híbrido sin cambiar la instalación existente y tampoco cambiar ningún equipo que ya tenga instalado. Básicamente, Victron se trata de que tú tengas o que el cliente necesite un producto, necesite una solución y tú la ensambles en función de lo que él necesita y no sea al revés. Victron es una marca muy flexible. Vas a encontrar muchos accesorios, pero estos accesorios se van a ir colocando en función de lo que el cliente necesite. Pues si va a instalar una planta de 10 kilovatios de fotovoltaico, pues vamos a necesitar un controlador que lo soporte. Pero en la carga necesita hasta 20 kilowatts tal vez por una carga muy grande que de repente pueda aparecer por ahí, pues se diseña un sistema de potencia en función de eso. Si necesito conectar cargas en corriente directa, se puede hacer. Si quiero tener una pantalla en el sitio, se puede hacer para que el usuario pueda tener acceso local al monitoreo. O si la quiere tener remota, pues se instala solamente un servo y tiene el monitoreo como sin tener la pantalla en sitio. De baterías de litio, pues tenemos nuestra propia línea de baterías, pero también somos compatibles con una gran cantidad de marcas reconocidas en todo el mundo, con lo que nos hace mucho más flexibles. También a la hora de tal vez en un sistema donde ya existan baterías, cambiar a tecnología de mayor calidad. Soluciones dedicadas para un montón de mercados. Victron existe y operamos para diferentes tipos de mercado, como son sistemas aislados, residenciales, generadores híbridos, vehículos, telecom. Pero de todos estos, Victron es líder mundial en dos tipos de soluciones y esto es muy interesante porque somos líderes mundiales en mercados que necesitan una seguridad energética muy alta. Una de ellas son los barcos. Un sistema de baterías en un barco no puede fallar porque de ahí dependen los radios, dependen todas las comunicaciones y muchas veces incluso hasta los sistemas de navegación del propio barco. Y somos líder mundial también en ambulancias. Y pues obviamente una ambulancia es imperativo que nunca fallen los sistemas. Entonces, eso nos habla de cómo y de la seguridad energética que estamos ofreciendo. Y además, pues, que tenemos productos especializados para otros mercados que no solamente están en la parte residencial. Y con esto voy a que si tú empiezas a trabajar con Victron, muy probablemente vayas a poder expandir tu empresa, a dar soluciones que anteriormente no las tenías en el radar y que de hecho son mercados muy, muy interesantes que también se puede operar. Te devuelvo la palabra, David. Gracias, Tocayo. Y es correcto, hoy vamos a hablar de la modularidad, pero en específico, cómo aterrizamos esto en sistemas de respaldo. ¿Ok? Ahora, ¿qué criterios necesito
para yo poder diseñar cualquier tipo de sistema de respaldo. ¿Ok? Estos son los 7 pasos que necesitamos seguir. Hoy nos vamos a enfocar en los primeros 3. Primero es qué tipo de respaldo quiere el cliente. Sí, hay diferentes tipos de respaldo, por si no lo sabían. Necesitamos identificar las variables de diseño y validación de todas estas variables que estamos analizando. De ahí, identificar en qué tarifa se encuentra el cliente, porque podemos detectar otras oportunidades de aplicaciones fuera del respaldo puro, como lo conocemos. ¿Ok? Luego de esto, con la selección de productos, pero antes de ir a seleccionar los productos, necesitamos entender qué aplicaciones o qué cosas podemos hacer. ¿Ok? Y de ahí nos vamos con la integración del BOS, que es el balance del sistema o balance of system, que es la integración de todos los accesorios extra que necesitamos para la correcta ejecución de cualquier proyecto. ¿Qué otros valores o qué otras aplicaciones pueden agregar mi mismo backup? Y de ahí, cómo ajustar las propuestas a un MVP, que es un Minimum Viable Product o Minimum Viable Project en este aspecto, que es un proyecto mínimo viable para que el cliente nos compre hoy y de ahí nos encaminemos a escalar a futuro. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los dos escenarios en los que yo puedo ofrecer un respaldo? Normalmente un cliente les va a decir, oye, mira, pasa que yo estoy teniendo ciertos apagones en ciertos momentos, me gustaría respaldar unas cargas, ¿no? Siempre se van a ir a lo más crítico, que el internet, que ciertos componentes, para algunos lugares van a ser algunos equipos, para las casas pueden ser los congeladores, los refrigeradores, algún cuarto en especial. Entonces, ¿qué es el primer punto en donde comenzamos a discernir qué es lo que quiere mi cliente? ¿Quiere un respaldo total o quiere un respaldo parcial? Esto se refiere al lugar en el que vamos a hacer la conexión de los inversores cargadores. Si mi cliente quiere respaldar solo una parte de las cargas, lo que tenemos que hacer es aislar esas cargas en un tablero secundario y entre el tablero principal y el secundario colocar nuestros inversores cargadores. En cambio, si tenemos un cliente que nos pida respaldar todo un centro de carga o todo un sitio, ahí colocamos los inversores entre la red eléctrica y nuestro tablero de cargas principal. ¿Ok? Ese es el principal diferencial. Un respaldo total para hacer respaldo de todo el centro de carga y un respaldo parcial si solo quiere respaldar una parte de estas. ¿Ok? Ahora, siempre me preguntan, oye David, pero en un tablero trifásico puedo respaldar cargas monofásicas. Sí. ¿Ok? Hice esta pequeña tabla para poder resumirles todo esto. ¿Y de qué se trata? De que si tú tienes un tablero monofásico, pues nosotros podemos hacer un respaldo parcial de una sola fase o hacer un respaldo parcial de solo esa fase que está llegando directo de la red eléctrica. ¿Ok? Yo no puedo hacer un respaldo de dos fases, pues porque no tengo esas fases directo en el centro de carga. Entonces, en los respaldos monofásicos tenemos una sola fase, podemos hacer un respaldo crítico o podemos hacer un respaldo total. En los bifásicos podemos tener dos opciones. Podemos derivar con puras cargas a 127 volts en ese respaldo de tablero, en ese respaldo crítico, o podemos hacer respaldo de todo nuestro centro de carga. Y en un trifásico podríamos tener las tres opciones. Si el cliente quiere puras cargas a 127, oye, resulta que de lo que te estoy solicitando para que me ayudes con mi respaldo no tengo ninguna carga trifásica. Ok, podemos hacer un respaldo crítico con solo esas dos fases. O si el cliente quiere hacer el respaldo total, o si sí hay una carga trifásica, derivar en un tablero trifásico de respaldo. ¿Ok? Ahora, entendiendo los tipos de respaldo que podemos tener, ¿cuáles son los datos principales que yo necesito? Potencia total, que es toda la carga que vamos a conectar en el centro de carga. La energía total que vamos a necesitar. En este caso estamos especificando si puede ser energía nocturna, energía diurna, energía total y las fases del sistema. ¿Ok? Entre kilowatts y kilowatts hora. Ahora, ¿cómo cotejamos nuestras variables del sistema? ¿Ok? Entendiendo que necesitamos la potencia y la energía que vamos a necesitar para diseñar el sistema, voy a requerir otros 4 aspectos o hay otras 4 herramientas con las que yo puedo identificar mis datos de potencia y energía. ¿Ok? El primero va a ser el recibo, el segundo va a ser un cuadro de cargas o un análisis de cargas,
El tercero va a ser medición de corriente para identificar cuánta corriente tengo por fase y así multiplicarlo por el voltaje y tener mi dato de potencia. Y por último, los equipos de medición y con esto podemos hacer un análisis o un estudio de energía. ¿Ok? Lo más importante es que ustedes entiendan la diferencia entre potencia y energía, porque ahí es donde nos comenzamos a atorar, ¿no? Si ustedes vienen del mundo fotovoltaico, saben que pues trabajamos nosotros con potencia y decir, oye, pues si voy a conectar 8 paneles, voy a tener 4 kilowatts pico de potencia instalada, pero pues esa potencia instalada produce energía a lo largo del día y así lo podemos ver en esta gráfica. Esta es una gráfica de consumo y de generación de un sistema fotovoltaico por una semana. La curva que ven en azul es la generación de nuestro sistema fotovoltaico y la curva que ven en naranja es el consumo y la potencia máxima registrada en nuestro sistema. ¿Ok? Lo más importante es que la potencia nos va a servir para dimensionar nuestros inversores cargadores y la energía es esta potencia proyectada por el tiempo. Piénsenlo como una analogía. ¿Ok? La potencia es ese instante, es una fotografía, ¿ok? Y la energía es un video, que son varias fotografías a lo largo del tiempo. ¿Ok? También lo visualizamos de una manera similar aquí. Esta es una referencia de un sistema de monitoreo de Fronius donde el equipo está operando en cero exportación y tenemos el Smart Meter permitiéndonos ver cuál es el consumo que tenemos ahí en sitio. ¿Ok? Lo más importante es que ya con esto podemos ver que mi potencia máxima llega sobre los 26, 28 kilowatts y mi consumo promedio no rebasa los 18 kilowatts de potencia. ¿Ok? Con esto ya podemos dimensionar cualquier proyecto de respaldo. ¿Ok? ¿Y por qué son relevantes las tarifas o por qué es importante solicitar el recibo con nuestros clientes? Porque las tarifas nos van a habilitar ciertas áreas de oportunidad en las que nosotros podemos visualizar, oye, pues te puedo agregar esta aplicación o aquí ya visualizo demanda. ¿Ok? Esto ustedes ya me imagino que lo conocen, pero lo quería repasar porque es bien importante. ¿Ok? A nivel residencial vamos a estar trabajando principalmente con las tarifas 1A, 1B, 1C, 1F, etc., dependiendo la zona del país en el que se encuentra, o las tarifas de alto consumo o tarifas DAC. Estas dos tarifas y también la comercial, que es la pequeña demanda baja tensión, tenemos una característica que no registran la demanda. ¿Ok? Sin embargo, podemos asumir que no tenemos una carga mayor a 20 o 25 kilowatts conectada, porque si no, CFE los hubiera pasado a la otra tarifa que tenemos, que es de media tensión ordinaria o gran demanda media tensión horaria. ¿Ok? Entonces, de entrada, en las tarifas de baja tensión, yo ya sé que tengo que ir a hacer o medición o dejar un analizador de redes por un rato para ver cuál es el perfil de carga de mi cliente e identificar esa potencia máxima a la que podemos llegar. ¿Ok? Luego, en tarifas residenciales vamos a encontrar normalmente servicios o monofásicos, pero en los escenarios y en las residencias, inclusive también de metas. En las otras tasas, que es la ya podemos tener hasta 5 kilowatts de carga efectiva, pero sigue pensando en las tarifas de demanda media tensión horaria, ahí es donde ya vamos a tener servicio en media tensión y regularmente son trifásicas, ¿ok? Ya dependiendo del nivel de tensión, podemos tener trifásico 220, podemos tener trifásico 480, pero en esas dos tarifas también tenemos la característica que sí se registra la demanda máxima. Entonces, a través de recibo, podemos validar cuánta es la demanda máxima que tenemos en el sitio, ¿ok? Ahora, aquí podemos visualizar el consumo y hacer un promedio diario para cotejar la cantidad de energía que seleccionamos para nuestro sistema. ¿Por qué también es importante validar nuestro sistema con el recibo? Porque me ha pasado. Si nosotros estamos basados en un cuadro de cargas, pues en un cuadro de cargas, que ahorita lo van a ver, nada más estipulamos cuánta es la potencia máxima de las cargas y proyectamos por las horas que queramos tener el respaldo, ¿ok? ¿Qué pasa regularmente? Que a veces está muy sobredimensionado el banco de baterías. Cuando cotejamos con el recibo nos damos cuenta, oye, pues tu cliente solo consume de 15 a 20 kilowatts hora diarios.
pero con el cuadro de carga que pasaste, estamos haciéndote un sistema de respaldo de 30 kilowatts hora. ¿Por qué necesitarías esto? ¿Ok? Entonces, de entrada, visualizar el recibo nos permite evitar el sobredimensionamiento en nuestro banco de baterías. ¿Ok? También, en caso de que ustedes hagan medición de corriente y saquemos la potencia por el cálculo de la corriente por el voltaje, nos ayuda a validar estas mediciones y no sobredimensionar el banco de baterías en los de baja tensión. ¿Ok? Y también en las tarifas de media tensión podemos aprovechar para visualizar otras oportunidades u otras aplicaciones, que estas no las vamos a hablar el día de hoy ni mañana, pero me ha tocado ver proyectos en los que el cliente quiere acercarse para un respaldo de 2, 3 horas y vemos que está en tarifa ordinaria o está en tarifa de horario. ¿Ok? En tarifa horaria, lo que podríamos hacer con el mismo banco de respaldo o el mismo sistema de almacenamiento es que podríamos hacer load shifting. Podríamos cargar las baterías, descargarlas en hora punta y que el mismo banco de respaldo funcione para hacer este load shifting. Es una manera de monetizar nuestro sistema de respaldo. ¿Ok? Y en las tarifas donde estamos en ordinaria, si ya nosotros estamos visualizando que el cliente está llegando a topar la demanda contratada o la demanda conectada, ahí podríamos aprovechar el sistema para que esté haciendo peak shaving. ¿Ok? Entonces van a ver que cuando nosotros los estemos aconsejando para el diseño de su sistema, vamos a requerir también que nos compartan el recibo para decirles cuáles son las áreas de oportunidad que pudieran llegar a tener. ¿Ok? Y de ahí nos vamos con el censo de cargas. Este es prácticamente la herramienta que usan todos día a día para dimensionar sistemas de almacenamiento, donde los datos más importantes son la potencia de todas las cargas sumadas. Aquí vamos a enlistar la cantidad de equipos que vamos a considerar para nuestro sistema de respaldo. Vamos a identificar cuál es la potencia de cada equipo, ¿ok? Y vamos a considerar cuáles son las horas de operación que tenemos de todo nuestras cargas, ¿ok? Para tener el total de la energía que vamos a estar consumiendo a lo largo del día. Aquí les hacemos mención en el cuadro de cargas que también es importante identificar el voltaje al que operan las cargas para que podamos ver si tenemos que irnos por un respaldo total o si podemos hacer un respaldo parcial, donde solo necesitamos puras cargas 127 volts, que aquí, por ejemplo, vemos que el mini split está operando a 220, entonces eso me impide hacer un respaldo crítico de puras cargas a 120, tendría que hacer ahí un respaldo a 220 y también la ciudad en la que vayan a hacer la instalación y listo. Eso es lo que vamos a hacer básicamente con un cuadro de cargas. Es una herramienta importante para poder cotejar todas estas variables, ¿ok? Y algo que ya se vuelve más importante y más relevante conforme va pasando el tiempo es los equipos de medición. Esta es una gráfica ejemplo que me compartió un cliente para diseñar un sistema de respaldo y la idea de esto es que ya tenemos un perfil y ya tenemos un historial de consumo. ¿Ok? Nosotros aquí podemos visualizar que por el tema de reactivos estamos excediendo prácticamente hasta los 140 kilowatts de potencia, pero el consumo nunca va a exceder los 80 o los 90 kilowatts de demanda. ¿Ok? Entonces, ya a partir de esta época, cuando ustedes se quieren comenzar a meter al mundo de almacenamiento, valdría la pena que ahí dentro de sus herramientas consideren tener un analizador de redes o un equipo de medición. ¿Ok? Ahora, prácticamente con esto ya tenemos todas nuestras variables para poder dimensionar cualquier sistema de respaldo. Recuerden, va a ser potencia, va a ser energía y va a ser cuánto tiempo vamos a querer tener de respaldo. Ahora, antes de brincar a comenzar a ver los despieces y comenzar a ver qué características tenemos en todos los equipos de Victron, Tocayo, ahí te cedo de nuevo la palabra para que le ayudemos a la gente a entender por qué la modularidad es tan importante en este tipo de aplicaciones. Ok, a ver, regreso aquí. Ahí se ve la pantalla, ¿no? Perfecto. Muy bien. Ok, bueno, ¿cuál es la visión de Victron? Lo que les platicaba ahorita, Victron ofrece soluciones flexibles en el sentido de que el producto se acople o se modifique en función del proyecto y no que sea al revés. Toda la empresa de Victron es una empresa familiar, entonces hay cierto nivel de calidad en todo lo que nosotros estamos fabricando. Es una
marca reconocida mundialmente por esa dedicación, ese compromiso, esa calidad de productos. Entonces, con lo que les decía, el Victron se enfoca mucho en la parte de innovación. Estamos constantemente renovando nuestros productos, sacando productos nuevos y siempre probando la confiabilidad. Es una confiabilidad inigualable. Tenemos un porcentaje de fallo muy bajo en el mundo. En México estamos por abajo del 1% en garantías. Hemos mantenido ese porcentaje bajo desde hace muchos años y pues estas décadas de experiencia nos ayudan a que los procesos sean bastante rápidos cuando hay algún problema en una instalación. Y pues evidentemente menos problemas es más rentabilidad, menos clientes enojados y pues un costo total de adquisición mucho menor. Em, Esa combinación de durabilidad, monitoreo avanzado y soporte que puedes dar remotamente nos ayuda bastante en este tipo de sistemas para poder entender qué está pasando. Entonces, vamos a tratar de entender la filosofía de Victron como un montón de Legos. Tenemos muchas piezas y estas piezas las vamos a empezar a acomodar para poder hacer un proyecto en función de lo que necesita nuestro cliente. Pues tiene paneles solares o tal vez no los tiene porque vive en un departamento o el espacio que tiene tal vez no es el suficiente para abastecer su consumo, pero igual puede aportar bastante los paneles que se puedan acoplar. Entonces, vamos a empezar a acomodar los paneles o las piezas de nuestro proyecto para poder solucionar de mejor manera al cliente. Evidentemente esto va a impactar en el costo porque no es lo mismo comprar una caja que tiene todo integrado y que tal vez hay algo que te quede sobredimensionado o que tal vez no puedas crecer porque te limitaría a comprar otra caja del mismo tamaño. Entonces, con Victron es mucho más sencillo hacer esto y también crecer en el futuro. El cliente puede empezar con un sistema pequeño de backup, empieza a probar que va funcionando, le gusta y pues el día de mañana o el próximo año te compra otro inversor o compra otro controlador para ir creciendo poco a poco y hacer y llegar hasta cumplir los objetivos que tenga. Además de todo esto, puedes hacer tan complejo el producto o el sistema como tú quieras. Ahorita estamos hablando de backup, que básicamente es seguridad energética. Si se va a la red eléctrica, pues queremos que haya una batería de respaldo. Pero ¿qué pasa si a ese cliente le empiezas a ofrecer, oye, pero este sistema no solamente te va a respaldar, también te va a mandar una alerta cuando se te esté acabando el gas o cuando se te esté vaciando la cisterna de agua? O cuando, no sé, cuando tu refrigerador esté por arriba de esta temperatura o sensores de humedad o sensores de los que tú quieras puedes integrar en el sistema y también estarlos utilizando como un plus. No es lo mismo si tiene el cliente dos propuestas y te pregunta, oye, fulanito me está vendiendo este equipo mucho más barato que tú y tú por agregar un sensor de 3,000, 4,000 pesos puedas entregarle muchas más ventajas a tu cliente. Y ahora vamos a esto. Esas integraciones, em, ese control lo vamos a hacer a través de un que para nosotros es el GX. El GX tiene dos versiones actualmente, una es el ecrano, otra es el servo. Y bueno, lo que vemos aquí es un servo. El servo se va a comunicar con todos los accesorios que se pueden conectar en un sistema. Aquí vemos muchas cosas, pero pues son algunas de las que se pueden integrar comunicándose al servo. No quiere decir que tenga que haber todas en un sistema, simplemente es la gran mayoría de equipamiento que se puede conectar en comunicación aquí, que son los inversores cargadores, inversores de on-grid, de interconexión, inversores para sistemas aislados, controladores de carga, cargadores de baterías, monitores de energía para medir el consumo tal vez en otro tablero, o el consumo directo de la red cuando hay carga crítica, o medir incluso otro inversor que hay ahí eh, acoplado en alterna, o medir tal vez la producción de un generador, no lo sé. Em, Puedes agregar tanques, como les decía, tanques de gas, sensores para tanques de gas, sensores para tanques de agua, sensores de temperatura, entradas digitales para hacer sistemas de control, configurar la comunicación con un generador de emergencia para que el generador, cuando falle la red, pues no entre inmediatamente, sino que entre una vez que la batería esté descargada. Y puedes hacer diferentes configuraciones únicas que te van a llevar a hacer un proyecto de mucha mejor calidad que tal vez con otra marca que te limite.
Además de todo eso, la herramienta más poderosa que tenemos pues es esta parte del monitoreo y gestión que podemos hacer remotamente. Vamos a tener diferentes opciones. Una de ellas es Victron Connect, localmente conectarnos al sistema por Bluetooth, ver cómo está operando, hacer configuraciones en caso de que tengamos acceso de administrador, modificar la operación del sistema o de algún equipo en particular, actualizar equipos, etcétera. También tenemos la opción del VRM. VRM puede funcionar en la computadora, en el celular y también puede funcionar en el reloj. Eso quiere decir que tu cliente va a poder hacer diferentes cuestiones de monitoreo a través del reloj y lo más importante para el backup, que va a recibir una notificación no solamente en su reloj, sino en su celular, en su computadora, en su email, de que está operando con la batería. Entonces ya no hay pretexto de que no se enteró cuando se fue la luz y se acabó la batería y se apagó el sistema. Vas a poder y el cliente se va a poder enterar cuando esté operando desde su banco de baterías. Em, También podemos tener una pantalla local. En el caso del servo se agrega una pantalla táctil em, como un accesorio extra y el ecrano pues ya viene prácticamente todo ensamblado dentro de la pantalla em, para hacer el monitoreo local del sistema. Esas notificaciones que llegan al celular van a ser de todas las alarmas que tengamos, pero también podemos hacer alarmas personalizadas. Por ejemplo, lo que platicábamos del sensor de tanque, pues tal vez cuando el tanque de gas le quede un 15%, que nos envíe una notificación, porque ya sabemos que tenemos que solicitar un rellenado del tanque. O que te esté midiendo el tanque del agua, tal vez para encender una bomba y llenar el tanque cuando esté bajo de agua, no lo sé. Em, También podemos tener widgets para acceso directo sin entrar a la aplicación directamente en el dashboard del celular. De esta manera podemos tener varios widgets con sensores, con datos sobre el sistema solar, datos sobre la batería, para que sea mucho más intuitivo, más fácil de interpretar la información sin tener que entrar a la aplicación directamente. Así es un poquito cómo se ve en la aplicación del celular. Desde aquí también podemos hacer cosas, podemos activar un relevador, podemos detener un generador o encenderlo, además de poder ver cualquier cantidad de información de sensores, de la batería, de la inyección a la red o de la producción solar. Aquí en este caso vemos la parte del arranque del generador para encender o apagar un relé y de este lado en medio los sensores de tanque que tiene el Garmin. Funciona para cualquier tipo de reloj inteligente, ya sea que trabaje con Wear OS, con Garmin o con Smartwatch, puede funcionar sin problema la aplicación. Y además, hace poco se lanzó la actualización de la aplicación, lo que te permite en el dashboard, también de nuevo, sin entrar directamente a la aplicación en el reloj, poder tener un acceso directo que te esté mandando información sobre 3 cosas que tú elijas. Bueno, puede ser una, pueden ser 3. En este caso puede ser, aquí está la red eléctrica que se está inyectando la red, cómo se está comportando la batería y seleccionaron aquí cargas en corriente directa. Pues el sistema no tenía, por eso marca sin datos, pero puedes tener prácticamente 3 informaciones ahí de manera rápida en tu reloj. Además de todo esto, hay integraciones que se pueden hacer con software de terceros que nos va a llevar mucho más allá los sistemas. Por ejemplo, Node-RED para hacer control avanzado, Grafana para hacer nuestras propias aplicaciones de monitoreo. Básicamente es tomar el VRM, llevarlo a una interfase personalizada con mis logos, con el nombre de mi empresa o lo que yo quiera y ofrecer un sistema alternativo de monitoreo con, obviamente, la información tomada directamente de nuestro sistema de monitoreo, lo que lo hace bastante interesante. ¿Qué podemos hacer en gama de productos? Hoy día tenemos inversores cargadores en bajo voltaje, en 48 volts, de 2, 3, 5 y 10 kVA. Estos inversores se pueden poner en paralelo o en trifásica y se pueden poner hasta 6 unidades por fase. Todos los equipos tienen un relé de transferencia interno de 16 milisegundos, lo que va a producir ese backup que prácticamente va a ser instantáneo, va a ser un ciclo lo que tarda en operar. Y la capacidad máxima pues va a ser en paralelo hasta 60 kVA,
que en trifásica serían 180 y en bifásica o en split phase serían 120 kVA. Más de 350 kilowatts en fotovoltaico, más lo que pudiera estar conectado en acoplamiento en alterna, es básicamente la capacidad que podemos tener al día de hoy en un solo sistema, porque luego podremos hablar de sistemas en paralelo. Pero para backup, ese sería el máximo. También podemos hacer backup para cargas en 480 con este inversor de 277, que también podemos tener hasta 180 kVA en un sistema y 480 volts trifásico de operación, sin necesidad de transformadores externos. Muy, muy sencillo. ¿Cómo opera el backup? Vamos a hablarlo rápidamente. Necesitamos un inversor, una batería. El inversor lo que va a hacer es producir una onda sinusoidal cuando se vaya a la red eléctrica. Cuando se vaya a la red, vamos a operar cargas críticas a la salida del inversor de manera instantánea. La transferencia va a ser de 16 milisegundos cuando falla la red para poder alimentar estas cargas y de nuevo para volvernos a conectar. Prácticamente ningún tipo de consumo va a tener una intermitencia con este tiempo de transferencia. Podemos hacer respaldo de cargas críticas desde 500 volt ampere, que son sistemas pequeños tal vez para respaldar solamente iluminación, como hasta trifásicos de 180 kVA en 220 volts o en 480 en alterna. Podemos integrar también energía solar, que aquí es donde se empieza a poner interesante, porque si se te llegue la luz durante el día vas a poder operar directamente de los paneles, reduciendo el banco de baterías y obviamente reduciendo la inversión del cliente. ¿Cómo funciona esto? Pues nosotros podemos acoplar en un sistema completamente nuevo, seleccionar un tablero donde vamos a colocar las cargas más importantes, vamos a conectarlas a la salida del inversor y en corriente directa vamos a conectar un controlador de carga con sus paneles solares para que esté cargando la batería y cuando la batería esté cargada, alimentar los consumos y si me sobra energía poder devolverla a la red. Gracias a que tenemos la certificación, es posible hacer la interconexión de este inversor, hacer un trámite para tener un sistema, pues como le conocemos en México, híbrido, ¿no? También es posible que en algún momento dado poder crecer estos inversores y que ahora mi carga crítica no sea solamente una parte de la casa, sino que sea prácticamente todo el consumo. Y si se llega en la red SFE, pues toda la carga está respaldada en la salida de los inversores. Otra opción es respaldar sistemas de interconexión que ya sean existentes. En el caso de este inversor, pues va a estar operando normalmente hasta que falle SFE y entonces ahí el inversor Victron va a empezar a controlar al inversor para que produzca más o menos energía dependiendo cómo se encuentra la batería y cómo se encuentra el consumo. Y de la misma manera podríamos combinar energía en corriente directa y en corriente alterna en un solo sistema sin ningún problema. Información importante, bueno, David lo va a platicar mejor que yo, pero es básicamente la demanda máxima en kilowatts, horas de respaldo, la tensión de suministro y cuánta energía solar vamos a instalar. Cargas críticas, poder conocer la instalación, qué tan fácil es la instalación eléctrica y el factor de carga, pues, en kilowatts. Siempre es importante hacer mediciones, tener mediciones de cómo está operando el sistema para poder hacer un dimensionamiento correcto. Además de eso, saber que con Victron podemos hacer un backup especializado, bueno, de hecho un sistema especializado en el sentido de que tú puedes configurarlo en el desfase que tú lo desees. La ventaja, o una de las ventajas más grandes que existe en tener inversores monofásicos, es que nosotros podemos darle el desfase que nosotros queramos. Por ejemplo, en un sistema split phase tradicional, pues las fases están a 180 grados. Esto, la relación entre fase-fase y fase neutro va a ser de 2. Eso quiere decir que normalmente van a ser sistemas de 120, 240. En cambio, en sistemas trifásicos, normalmente, ¿qué es lo que pasa normalmente en México? Que tienes un transformador trifásico y tomas dos líneas de ese transformador, pues tu relación no es 2 a 1, sino que es la raíz de 3. En ese sentido, tienes sistemas que son 120, 208 de entre fases o 127, 220, que es lo más común en México.
En ese sentido, tú vas a poder configurar tu sistema ya sea a 180 grados, a 120 grados o a 240 grados, en el caso de que CFE te entregue fase 1 y fase 3 del transformador. Y eso te va a evitar muchos problemas a la hora de hacer un sistema de backup y entender por qué no está operando. Porque puede ser que tal vez un inversor todo en uno que haya por ahí en el mercado esté diseñado para una red de split phase 120-240 y a la hora que lo queremos conectar en una red trifásica no se sincronice o no opere correctamente. Como les decía, nosotros podemos seleccionar cuál es el tipo de desfase que necesitamos, ya sea una sola, que todos los inversores estén en paralelo, que hagamos a 120 grados, 180, 240, o que directamente es un sistema trifásico. También podemos hacer que esa segunda línea haga cosas, que esté fija, que flote y que cambie en función de lo que haya en la entrada, porque probablemente tengo un generador a 180 grados, pero la red eléctrica es a 120. Entonces necesito que el sistema se esté adaptando cada vez que vaya a operar con una u otra entrada. O que directamente flote y luego regrese a la que seleccioné primero, dependiendo. El sistema es bastante flexible. Y a esto voy a los autotransformadores. Hay muchos sistemas al día de hoy que te permiten la interconexión, pero al momento de hacer backup, el sistema se convierte en una tensión tradicional china o tradicional europea o de otro lado, en el sentido de que vamos a tener entre línea y neutro, vamos a tener esos 220 volts o 230 volts o 240, dependiendo el código de red que tenga ese inversor. Al momento de que se va la fase de CFE, ya no vamos a tener referencia en neutro a 120, sino a 240. Y entonces estos fabricantes lo que hacen es, la solución más sencilla es poner un autotransformador. Estoy de acuerdo siempre y cuando lo sepan instalar y sepan cómo la mayoría de las o de este tipo de productos no llevan un manual que te explique cómo va esto. En el caso de Victron, Victron tiene inversores de 230 volts entre línea y neutro, que lo ideal es que lo configures a 240 en la salida, y cuando se vaya a la red, el sistema lo que va a hacer es entregar de línea neutro, como está aquí, 240 volts. Y tenemos un autotransformador. El autotransformador lo que va a hacer es cambiar, aislarse y poner a tierra el neutro, pero del autotransformador, no del inversor. Normalmente el inversor cuando se va a la red y cuando es un sistema híbrido tiene que poner su neutro tierra por seguridad, porque al final esa es la fuente principal de energía. Entonces, aquí en este sentido no vamos a poner el del inversor, sino el del autotransformador para evitar tener una diferencia de potencial o un voltaje entre neutro y tierra que pudiera electrificar carcasas y hacer peligroso la operación del sistema. Sin embargo, aunque existen instalaciones de este tipo, con autotransformadores, como les digo, inversores de 230 acoplados con un autotransformador para tener sistemas en dos fases. Lo ideal no es usar el autotransformador para las cargas en 220 o en 230. Conectamos las cargas directamente de las que van a 220 directo al inversor. En ese sentido, no va a haber va a haber un tablero de 220 y un tablero de 120 volts para que pues el autotransformador no se sobrecargue, porque esa es otra cosa. El autotransformador no deja de ser una bobina que está consumiendo energía y que al momento de que se vaya a la red se va a convertir en una carga más dentro del sistema. Y entre más carga le metamos al autotransformador, pues más consumo va a tener. Entonces, si utilizamos inversores Victron con autotransformadores, importante que separemos los tableros a 220 y 120 para que las cargas más pequeñas se queden al autotransformador, que no suframos esos desfases. Si una fase está más cargada que la otra, también vamos a perder potencia y pues entonces no vamos a estar limitados en ese sentido con este tipo de sistemas. Otro tipo de cosas que se pueden hacer y lo que platicamos ahora es hacer el acoplamiento en alterna con otras marcas donde se tiene que cumplir algunas reglas. Una de ellas el mínimo de baterías. Básicamente son 100 amperios por cada 1.5 kilowatts de solar acoplado en alterna. Y también cumplir con la regla 1.1, que el inversor Victron sea de la misma potencia que el inversor acoplado o el inversor de on-grid que estemos utilizando. Según qué caso vamos a necesitar un monitor
y el control lo vamos a hacer a través de frecuencia. Cuando se vaya a la red, yo sé cuánto está produciendo ese inversor, voy a ir cambiando la frecuencia para que vaya modificando su potencia de salida. Y entonces, lo que hablábamos al principio es, tengo un catálogo de clientes que mi empresa lleva operando, no sé, 5, 6, 10 años, los que sean, y durante ese tiempo tengo una lista con muchos clientes a los que probablemente muchos de ellos ya estén empezando a tener fallas de red y sean un cliente potencial para agregar un banco de baterías, y con esta solución lo hace muy sencillo sin necesidad de cambiarle lo que ya tiene instalado. Hablando directamente de marcas compatibles, lo que es Fronius SMA, SolarEdge y ABB se pueden acoplar sin la necesidad de agregar un medidor. En el caso de cualquier otra marca, la que a ti se te ocurra que sea de microinversor o de inversor, se puede acoplar en alterna, sí, pero necesitas añadir un medidor de energía, ya sea como este o un medidor de corriente, para que el sistema pueda tener un monitoreo de la producción solar y pueda hacer el frequency shifting correctamente. Nada, recordarles que es importante hacer mediciones para hacer un dimensionamiento certero, sobre todo poder tener los datos de demanda máxima y tiempo máximo de soporte de la batería, o tiempo máximo que va a sufrir cortes de energía. Y pues nada, aquí dos casos de éxito que son un poco diferentes a lo habitual. No es solamente un sistema de backup, sino del lado izquierdo vemos un sistema redundante, en donde un primer sistema entra a operar. Cuando falla un primer sistema, entra un segundo, compartiendo el banco de baterías para cargas supercríticas, que es un backup redundante. O también sistemas donde no queremos tener esos 16 milisegundos, porque tal vez es una carga muy, muy sensible. Podemos tener inversores para cargar, como en este caso, 3 inversores acoplados a la red cargando y 3 inversores completamente aislados descargando las baterías. En ese sentido, si se va a la red, estos 3 inversores no lo van a notar. Simplemente los que están cargando baterías, pues se van a desconectar a CFE, y los otros 3 van a seguir operando igual. Pues nada, David, ¿qué más tenemos por allá? Muchas gracias, Tocayo. Y justo hoy todo lo que les platicó David de ya los temas más especializados sobre cómo acoplar paneles, respaldo, hacer AC couplings, etc, etc, lo vamos a ver mañana en el día 2 para que ahí entiendan cuáles son los criterios de diseño que necesitamos para considerar todas estas leyes que nos establece Víctor. ¿Ok? Ahora, voy a meterme a profundidad sobre un poco de lo que les platicó David, de qué componentes y qué accesorios podemos llegar a tener en un sistema. ¿Ok? Lo que me interesa ahorita que comprendamos es cuál es la función y un poco sobre las características principales de los equipos. ¿Ok? Cuando nosotros integramos un sistema de backup, tenemos esencialmente tres componentes. Inversores cargadores, que es el centro de nuestro sistema. MS y BOS, que es nuestro sistema de control, y el BOS, que es el Balance of System o balance de sistema, que es la integración de cableado, canalizaciones, protecciones, etc. que requerimos para hacer la integración de nuestro sistema completo, y nuestras baterías, que es nuestra fuente estable para darle ese funcionamiento que requerimos, ¿ok? Como cuarta opción tenemos los MPPTs, porque los MPPTs son nuestra fuente en directa para poder acoplar paneles solares. Puede llevar esto a un sistema de respaldo. No es forzoso, podemos comenzar solo con baterías y con inversores cargadores y que la carga de las baterías sea directamente con CFE, pero también hoy les voy a platicar sobre qué controladores podemos llegar a tener y qué características necesitamos considerar dependiendo del campo fotovoltaico que requeramos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la función principal de los inversores cargadores? Este es un inversor bidireccional. Puede transformar AC en DC y viceversa, a diferencia de un inversor de interconexión, que solo transforma DC en AC. ¿Ok? Ahí conectamos todas nuestras fuentes de corriente alterna, que en este caso puede ser la red eléctrica prácticamente, o si hay algún escenario donde tu cliente ya tenga una planta de emergencia y quiere acoplar la planta de emergencia más la red eléctrica, ahí los vamos a acoplar directo a los inversores cargadores. Internamente tienen la transferencia para hacer el backup y para hacer el respaldo. Son los que nos entregan la potencia, o sea, de que cuando nos vamos a un escenario de respaldo, son los que van a estar entregando la carga en alterna y son la pieza central de nuestro sistema. ¿Okay? Así vemos un diagrama donde nosotros
al inversor cargador o a los inversores cargadores les vamos a poder acoplar la red eléctrica. Le vamos a poder acoplar el generador. A la salida vamos a tener dos salidas, entrada 1 y entrada 2. Mañana van a ver para qué aplicaciones nos puede servir la salida 2 y cómo podemos hacer ciertas configuraciones interesantes. Y en nuestra parte directa vamos a conectar las baterías y vamos a conectar los controladores de carga. Y todas esas líneas punteadas que ven es a dónde tenemos que llevar comunicación, que es a nuestro ecrano o a nuestro servo. ¿Ok? Ahí es donde sucede pues prácticamente toda la magia y donde hacemos el control de todo el sistema. ¿Ok? Ahora, ¿qué modelos de inversores cargadores tenemos? La estrella de este, yo creo que ahí David no me va a dejar mentir, es el Multiplus, que el Multiplus es el caballito de batalla de Victron, es un inversor cargador muy compacto, a un costo más accesible, que la diferencia con el 4 es que este tiene solo una entrada en corriente alterna. Esto quiere decir que solo puedo conectarle la red eléctrica en los escenarios de backup o, si lo voy a pensar después para off-grid, conectarle un generador. ¿Ok? Tenemos dos modelos, el Multiplus de 3000 y el Multiplus de 5000, ambos en voltaje de 127 volts. Dato importante, esto es lo que tenemos de recurrencia en nuestro catálogo, en nuestro stock, para estar entregando de manera inmediata. Hay modelos más pequeños, como les platico David, eso los podemos traer bajo pedido. Podemos conectar hasta 6 por fase y yo se los recomendaría usar en sistemas de hasta 30 kVA. ¿Por qué hasta 30 kVA? Porque ahí pues ya podemos hacer integración. En un sistema bifásico, 3 inversores por fase, y en un sistema trifásico, 2 inversores por fase. ¿Ok? Ya cuando tenemos un sistema de respaldo arriba de estos 30 kVA, se vuelve más interesante utilizar el 4, porque tenemos el modelo de 10 kVA para sistemas trifásicos a 220 y el de 15.000 a 277 para hacer los respaldos a 440 o 480. La diferencia es que este tiene dos entradas, podemos acoplar un generador aparte de la red eléctrica y este se lo recomiendo en los proyectos arriba de estos 30 kVA de potencia de salida. ¿Ok? Y de los inversores cargadores brincamos a los controladores de carga o los MPPTs. El controlador de carga tiene la función de regular el voltaje al circuito 48 volts. ¿Ok? La eficiencia que traen la mayoría de los controladores de Victron es de 99%, es la más alta del mercado y tenemos más de 7 modelos disponibles en nuestro catálogo. ¿En qué va a depender qué controlador vamos a seleccionar? Puede ser uno, el acomodo de nuestros paneles, puede ser otra, el tipo de cadenas que ya tenga en mi sistema, ¿ok? Y sobre todo, la cantidad de DC que yo le quiero conectar a mi sistema. ¿Qué es lo importante? Mañana van a ver que no puedo conectar tanto fotovoltaico cuando voy a estar operando en interconexión a mis inversores cargadores porque puedo tener clipping y a final de cuentas puedo estar desperdiciando energía, ¿ok? Mañana vamos a ver todo este tema. Y podemos acoplar hasta 25 controladores de carga en un mismo sistema, que esto pues prácticamente son 300 kilowatts de potencia en DC. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos paneles le puedo conectar yo a mi sistema? Van a ser prácticamente tres valores esenciales. ¿Ok? Primero, el voltaje al que van a operar nuestros paneles. ¿Ok? Luego la corriente y luego el máximo de paralelos que puedo conectar según el controlador que vayan a seleccionar. ¿Ok? Tenemos controladores que tienen varias entradas y tenemos controladores que tienen diferentes entradas. ¿Ok? ¿Y cuál es la nomenclatura de Victron? ¿Ok? Todos sus controladores van a tener un nombre, Smart Solar, Blue Solar, pero tienen voltaje y corriente de carga y corriente máxima que le puedo conectar. En este caso, les estoy poniendo tres modelos diferentes. El que ven hasta a su izquierda es de 150-35, ¿ok? Su capacidad de carga es de 35 amperes. ¿Y cómo considero la capacidad de carga de mi controlador? Este va a estar ajustado al nivel máximo de tensión al que va a poder cargar, que son esos 57.6 volts, lo redondeamos a 58 volts. Entonces, si multiplican ustedes el 35 por 58, les va a dar la capacidad de carga que tiene este controlador. ¿Ok? Ahora, el voltaje, no es recomendable que lleguemos a tope en voltaje de circuito abierto porque a veces se nos pueden llegar a alarmar. Entonces, en nomenclatura, sencillo, los controladores de 150, yo les recomendaría conectarlo en series de 2 por esta corriente de carga que tiene el controlador, máximo le estaríamos conectando 4, ¿ok? De ahí brincamos al 250-100, 250-70, 250-85, dependiendo la potencia de los paneles que vayan a utilizar y dependiendo las series que vayamos a conectar.
Este nos acepta máximo 250 volts de entrada. En este caso, yo se lo recomendaría para lugares en donde estemos contemplando 8 paneles o 12 paneles. Haríamos serie de 4, serie de 3, si quieren hacer alguna configuración de 9, para hacer 3 series en paralelo, y nuestra capacidad de carga va a ser de esos 100 amperes. Dato importante, el paralelo lo tenemos que hacer antes de llegar al controlador, porque nos ha tocado ver escenarios en donde algunos clientes conectan los dos cables en el borne del controlador y pues podemos llegar ahí a tener un controlador dañado. ¿Ok? Bien importante, podemos usar MS410, Combiner Box o cualquier herramienta de paralelo que ustedes consideren en sus instalaciones. Y por último, tenemos el 450-200. Este ya se acerca más a los voltajes que están acostumbrados a utilizar en inversores de interconexión. Este nos permite hasta 450 volts, tiene 200 amperes de capacidad de carga y tiene 4 entradas. Hay un modelo más pequeño que es el 450-100 que tiene 2 entradas. Entonces, este es lo más similar a las conexiones que están acostumbrados en unos inversores de interconexión. Entonces, dependiendo del tamaño del proyecto, dependiendo si a su backup le van a querer acoplar paneles solares o dependiendo de alguna de las configuraciones que vayamos viendo mañana, va a ser la selección del controlador de cargas. ¿Ok? Y de ahí me voy al último punto, que son las baterías. En este caso, contamos con dos marcas. Ahorita las que contamos de Pylontech son la US5000 y la batería Pelio. La US5000 yo se la recomendaría para sus proyectos, que es una batería de rack. Proyectos arriba de 12 es la que más densidad de energía nos va a poder dar, porque ahí podemos stackear en un rack de 24 unidades hasta 6 baterías, o podemos mandar a fabricar racks y stackearlas dependiendo el espacio que tengamos disponibles. En esta podemos colocar hasta 480 unidades por sistema, y después de 16 baterías necesitamos considerar un hub de comunicación para que todas se puedan comunicar. ¿Ok? Y la batería para nivel residencial va a ser la Pelio. Esta está enfocada por el tema de estética, velocidad de acomodo y que ustedes la pueden acomodar prácticamente una arriba de otra. Va a estar enfocada para este tipo de aplicaciones. Podemos acoplar hasta 20 unidades por sistema. Sin embargo, si ya es un proyecto de 12, 14, 16 baterías, les recomendaré irse por la US5000 porque seguramente si quiere crecer a futuro vamos a estar topados a estas 20 unidades. Y tenemos dos opciones de montaje. Podemos montarlas en pared y montar hasta 3 baterías sobre el mismo montaje, o podemos montarlas sobre suelo y montar hasta 4 baterías una sobre otra. ¿Ok? De ahí tenemos otros dos modelos de baterías. La 4800, que es una batería .5C que nos permite descargas en 2 horas. Y este es de 5.12 kWh. Podemos stackear hasta 96 baterías por hub de comunicación. Y la diferencia es que esta no incluye una antena de monitoreo. Esto quiere decir que no vamos a poder acceder a los logs a menos de que tengamos un cable de comunicación para que podamos acceder a la comunicación de la batería. Dato importante que pues cuando vayamos a tener un tema de garantía, vayamos a tener un tema de visualización, necesitamos acceder a ellas, ¿ok? Y la B5 es una batería de la misma capacidad, pero la diferencia es que los cables que comunican una entre otra son flexibles y podemos tener toda la corriente en el mismo punto. Entonces, la versatilidad que yo veo con la B5 es que podemos hacer un stack de 4, 5 baterías, sacar la máxima corriente y hasta 300 amperes por todo el banco que tenemos conectado. Entonces, pues podemos hacer un banco de 3 baterías y con un solo conductor sacar todo del mismo banco de baterías. ¿Ok? Y de ahí nos vamos con el tema de monitoreo. Ya hoy en día yo creo que el Ecrano es nuestra principal accesorio de monitoreo, pero también está el Servo, el MK2, para todos esos sistemas donde tal vez no requieran una pantalla de monitoreo local, podemos seguirlo utilizando. Y el BMB que va a ser para esas aplicaciones en donde ustedes quieran tener un monitoreo de su banco de baterías de ácido plomo o de gel. ¿Ok? Esto se integra todo en las barras bus, que son los links distributors o los links powering. Aquí vamos a conectar todos nuestros componentes de directa, tanto nuestras baterías como nuestros inversores. ¿Y qué es lo importante de este links? Que tenemos 4 entradas. Entonces, si yo voy a conectar 2 inversores y 2 baterías, voy a necesitar un links. Si necesito acoplar más baterías, necesito agregar más en paralelo y las voy a fusionar una con otra. ¿Ok? También para otros escenarios donde queramos usar otro modelo de baterías o queramos utilizar las baterías de litio Victron, podemos usar el Link Shunt, el Link Smart BMS o el Link Powering para hacer algunas configuraciones donde hagamos bancos de baterías separados para fusionar en uno central. Y los cables de comunicación que nunca pueden faltar.
dependiendo del modelo de baterías que seleccionen, es el cable de comunicación que nosotros vamos a requerir. ¿Ok? ¿Qué accesorios y componentes extras pueden considerar dependiendo del tamaño de su banco? El MK3 va a ser un accesorio de compra única. Ese les va a servir para hacer la configuración de sus inversores, de sus controladores y de todo el sistema en general. Podemos tener desconectores o DC switches en la parte directa de los inversores para hacer el encendido de nuestro sistema o un método rápido de desconexión. En la parte superior derecha van a ver el fuse holder, que para proyectos grandes es el portafusible de nuestros megafuses, y nuestros megafuses que van a ver de diferentes corrientes dependiendo tanto el cableado que llevemos hacia nuestros inversores como de la cantidad de baterías y cómo estén cableadas nuestras baterías. ¿Ok? Ahora, con esto cerramos el día 1. Esto es para meterlos en contexto, que vayan entendiendo qué cosas podemos hacer con Victron, y mañana nos vamos a meter de lleno a ver selección de productos, ¿ok? Vamos a ver integración del BOS o balance del sistema, que eso es del tamaño del sistema que tengamos, un porcentaje que puedo considerar para mi material eléctrico y hacer la integración y cotizar con velocidad. Les voy a enseñar qué otros valores o qué otras aplicaciones le pueden ofrecer a sus clientes con el mismo backup que les están encontrando, ofreciendo el día de hoy, y cómo podemos ajustar nuestras propuestas a que sean MVP. Que esto yo creo que es lo más importante porque es lo que les va a permitir vender muchos sistemas en esta temporada de apagones que se avecina, y es ahí en donde ustedes van a encontrar el mayor valor. Entonces, si no se han registrado para el día 2, aquí mi compañera Cintia ahorita les va a dejar en el chat el link para que se registren. Y ya vieron, esto es un tema muy extenso, muy amplio, y creo que lo que a mí me gusta de Victron es que tú puedes hacer prácticamente lo que quieras.